Estamos, hermanos, en unas temáticas sobre las doctrinas de la gracia, lo que hemos llamado, se llaman doctrinas de la gracia, tiene que ver con aquello que se conoce también como los 5 puntos del calvinismo o los cánones de Dort o de Dordrecht. Hemos visto ya anteriormente, hemos meditado sobre lo que es este acróstico de los términos en inglés, la total depravación o la depravación total, luego la elección incondicional, la expiación o redención limitada o particular, la gracia irresistible o la gracia eficaz o el llamado eficaz e irresistible, y estamos en el tema de la perseverancia de los santos. Estamos casi por terminar nuestra serie. Hablar de doctrina y predicar sobre doctrina no tiene por qué ser fome o latoso o algo inalcanzable para la mente común y corriente. Hemos compartido, fíjese usted, desde agosto del año pasado, casi 10 meses vamos a completar, sobre los postulados de la Reforma protestante: solo fe, solo gracia, solo Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y luego sobre lo que acabamos de mencionar, los cánones de Dort, los 5 puntos del calvinismo, las doctrinas de la gracia. Estamos en este 5º punto de estos últimos, lo que se conoce como la perseverancia de los santos o la preservación de los santos, como usted quiera llamarle. También un aspecto de ello, como lo vimos hace un tiempo, hace un par de semanas también, una forma de enfrentar el tema es hablar de lo que es la seguridad de la salvación. Hay algunos estudiosos y teólogos que ellos dudan de usar este concepto porque da una falsa idea de lo que es la preservación o la perseverancia de los santos. Pero en realidad, si nosotros logramos entender bien qué significa, no tendría por qué causarnos algún cuidado hablar de la seguridad y certeza de la salvación. Pero podríamos partir por algunas preguntas que se hacen, o que podría usted hacerse, que cualquiera puede hacerse. Y es legítimo cuando tenemos alguna duda intelectual o alguna inquietud, hasta espiritual, podemos preguntarnos: ¿se pierde la salvación? ¿Se puede caer de la gracia? ¿La justificación del creyente es anulada por algo o por alguien? ¿La elección divina es retractable o susceptible de revocar? ¿Podemos tener certeza de la vida eterna? Y podríamos hacer una serie de otras preguntas que mucha gente se hace. Y que sin duda no significa que no sean creyentes, a lo mejor, que no crean en la palabra del Señor, tal vez. Usted puede ser perfectamente salvo, tener la fe salvadora en Cristo Jesús, entender que es salvo por la gracia de Dios, pero no tener todavía una seguridad o certeza y vivir en la certeza y en el gozo de la seguridad de la salvación eterna. No es un requisito, no es una condición una cosa con la otra. El creyente debe velar o debe luchar, debe buscar alcanzar ese grado de certeza, de convicción sobre la certeza y la seguridad de su salvación. Pero no en palabras de hombre, no en pensamientos propios, no en sentimientos que él siente, sino en lo que la palabra del Señor nos dice. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, lo asegura, lo confirma y lo proclama así. Hoy veremos 3 textos que nos permitirán confirmar esta afirmación. En primer lugar, vamos a leer los 3 textos y después vamos a ir por cada uno de ellos. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Romanos 8, que hemos leído alternadamente en los primeros 3 versículos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y en el mismo capítulo, Romanos 8, los últimos 2 versículos de este hermoso capítulo, que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor añada la bendición a su palabra para nosotros en esta tarde. Pablo, el insigne apóstol Pablo, que desarrolla, quien más profundamente desarrolla todo lo que es la doctrina de la salvación en sus escritos, en sus cartas, particularmente en Romanos, en Efesios y en Gálatas, pero también en las otras epístolas. Pablo declara su convicción de que Dios hará una obra completa en el creyente. Voy a dar lectura al texto según lo encontramos en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, porque incluso es bastante ilustrativo. Dice Filipenses 1:6: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Estoy seguro de Dios. Me gusta la palabra que usa la Reina Valera cuando dice: estoy persuadido de esto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy persuadido. Eso es decir, estoy convencido. Estoy seguro que Pablo tiene la convicción en su mente y en su corazón. Un hombre como él, estudioso de la palabra, con ideas tan preclaras, con conceptos tan firmes, que pone el Evangelio a través de sus cartas y lo proclama en todos los lugares donde él va. Y lo proclama a los 4 vientos, no importándole oposición que haya, no importándole el riesgo incluso de su propia vida, según el contexto en el cual él se desenvolvía, perseguido por Roma, perseguido por los judíos. Ese hombre, así de se ha persuadido, o sea, se ha convencido por su razonamiento y por su sentimiento, que aquel que comenzó, es decir, Dios, quien los llamó y los predestinó a ser sus hijos, a los filipenses, o a los que le escribe la carta, o a todos los creyentes, aquel que comenzó la obra en esos creyentes filipenses, pero también en todos los demás, Él la perfeccionará, es decir, la terminará, la culminará, tal como lo planificó. Tal como dice el texto que leíamos aquí en la Nueva Traducción Viviente, que dice que la continuará hasta completarla. La continuará hasta que quede completamente terminada. No es el creyente el que hace algo por completar la obra de Dios. Es Dios quien trabaja en el creyente para completar su obra. Pablo lo expresa de otra manera en la epístola a Timoteo.
cuando le escribe, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él sabe en quién ha creído y está seguro que tiene poder suficiente para guardarle aquello que le ha confiado o la fe que ha puesto en él, el resultado de esa fe, la gloria prometida. Aquel día, para guardar mi depósito para aquel día, es también lo que dice acá en Filipenses, el día de Jesucristo. Cuando el Señor consume su reino en su venida gloriosa. Ese es el día. El Señor perfeccionará su obra hasta aquel día. Si Dios conoció, si Dios predestinó, si Dios llamó, si Dios justificó, y Pablo dice, y Él glorificó, ya en su mente y en su decisión soberana, aquello ya es cierto para el creyente hoy, eso que glorificó, siendo que es algo que ocurrirá o acontecerá en el futuro. Sin embargo, Pablo lo menciona como algo ya hecho en el pasado. Glorificó a todos aquellos, es decir, está en la decisión del Padre, como algo cierto. La culminación de esta obra, aquel que comenzó la obra la perfeccionará con la gloria. Dios empezó la obra y la completará, la perfeccionará hasta el día del juicio final. Pero el apóstol, en la epístola de los Romanos que leíamos, él dice, y me va a permitir leer esta misma traducción para que entiendan un poco la idea, sobre todo del versículo 2 y 3. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Fíjese, qué interesante el pensamiento, como se traduce allí en la idea del apóstol. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El apóstol dice que los que están en Cristo, dice, para ellos no hay ni habrá condenación posible. Para el creyente no hay condenación posible. Pablo está escribiendo, recuérdese usted, en un continuo. Aquí en el Antiguo Testamento, en la escritura original, no hay separaciones en capítulos ni en versículos. Hay puntos seguidos, coma, punto y coma, hay puntos aparte. Pero no existe la separación que nosotros tenemos. Y por lo tanto él viene en el discurso que ha hablado de la justificación por la fe y de todo lo que hablamos antes, de esta lucha del pecador consigo mismo, del pecado que mora en el creyente. Y entonces cuando está hablando en el capítulo 7 de aquello, dice, exclama al final, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Si yo con mi mente sirvo al Señor, pero con el cuerpo a la ley del pecado. Si yo quiero hacer la voluntad del Señor, pero hago lo que no quiero. No lo que deseo hacer para el Señor. Deseo el bien, pero en mi cuerpo mora el mal. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y dice después, gracias sean dadas a Jesucristo, por Jesucristo. Pablo, después de eso dice, enlaza el texto y dice, ahora pues, o como dice la traducción que leíamos, por tanto, por aquello que ha dicho antes.
Este ahora pues equivale al de modo que o de manera que, en relación con lo anteriormente dicho. ¿Y a qué se refiere con lo que dijo antes? Pues a aquello de la primera parte del versículo 25, gracias sean dadas a Dios. El Pablo ha reconocido que él es un miserable, que es un desdichado, que es un hombre que es impotente por su condición, por esa condición de su naturaleza pecaminosa que le hace hacer aquello que él no quiere, que lo lleva cautivo, dice, al pecado. Y Pablo responde a esa pregunta sobre quién le habrá de librar de ese cuerpo de muerte con una aseveración que es acción de gracias. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y allí conecta el apóstol con este ahora pues. Dado que tenemos esta liberación que obtuvo Cristo por nosotros a nuestro favor, no existe condenación alguna para el creyente, aquel que está en Cristo Jesús. El término condenación, por supuesto, se está refiriendo al cumplimiento de pena en el contexto actual. Es como el término, como cuando Pablo ocupa el término judicial para decir que el creyente, hablar de la justificación, concepto judicial el acto judicial de Dios de declarar justo a un pecador. Aquí el concepto también es judicial. Este concepto de condenación también puede usarse en el sentido judicial, como es en el cumplimiento de la pena que conlleva. Condenación conlleva una pena. En ese sentido se expresa Pablo: ninguna condenación hay dado que la pena ya fue pagada. No es posible pagar 2 veces por un crimen. Nuestros pecados fueron condenados y pagados en Cristo. Todo aquel que está en Cristo Jesús, que es de la fe de Jesús, ya no tiene condenación, porque Cristo llevó en sí mismo nuestro pecado. Él pagó nuestra culpa, Él sufrió el castigo. Y no hay condenación, por tanto. Note la condición para los que están en Cristo Jesús, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Estar en Cristo o pertenecer a Cristo es creer en Él, es creer en Cristo, es confiar en Cristo, es seguir a Cristo. Todo aquel que cree en Cristo como su Salvador está en Él. Y para ese que cree que está en Cristo es esta seguridad: no hay condenación. Todo pecado, pasado, presente y futuro, está pagado, ya fue pagado por Cristo. No hay condenación para aquel que está en Cristo. Esa es la seguridad que expresa. Pero ¿en qué se basa esta seguridad? Pablo dice que el Evangelio de Cristo libera de la ley del pecado. Explica el por qué ya no hay condenación. Ya no es aplicable la ley del pecado y de la muerte, es decir, la ley de Dios que condena al pecador, la ley que, a pesar de ser, como él lo dice más adelante, santa, justa y buena, o en los capítulos iniciales, la ley que es santa, justa y buena, era imposible de cumplir. Y era, por tanto, ineficaz para salvar. Nosotros, los creyentes en Cristo, hemos sido trasladados a la ley del Espíritu de vida, dice. Es decir, al Evangelio de Jesucristo el Señor. Ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Dice, y esto es ratificado ahí en el versículo 3, cuando dice que la ley de Moisés no podía salvarnos. La ley era imposible que
salvara al pecador del castigo o que lo hiciera justo de alguna manera. Al contrario, ¿por qué? Porque la ley exigía un cumplimiento cabal, 100% o castigo. Si usted transgrede, dice Pablo en su carta más adelante, si usted transgrede en un punto, se hace reo de toda la ley. Y esto es por la debilidad de la carne, por la naturaleza pecaminosa del hombre. Porque esa naturaleza pecaminosa debilita la ley, la hacía impotente. Porque el hombre es incapaz de cumplirla, por esa naturaleza pervertida, por esa depravación en la totalidad del ser. En su mente, en su pensamiento, en sus instintos, sus sentimientos, en sus actos, en sus acciones, en sus inclinaciones. En todo está esta depravación, esta perversión del hombre por el pecado. Y por lo tanto, la ley es incapaz de salvar a nadie o de justificar a nadie frente a la santidad de Dios. Pero Dios, dice, envió a su Hijo a semejanza de carne como nosotros. Dice, lo hizo como uno de nosotros, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, de un ser que podía, igual que nosotros, caer en el pecado. Como uno de nosotros, tomó nuestra limitación, nuestra forma humana. No solo nuestra limitación y nuestra forma humana, sino nuestra capacidad para pecar. Pero el autor de los Hebreos dice que Él fue semejante a nosotros en todo, mas sin pecado. Y en su carne, dice Pablo aquí en este texto, llevó el pecado. Allí Dios clavó el pecado de la humanidad. El castigo, dice, de nuestra paz fue sobre Él. Y como dice en la epístola a los Efesios, Él clavó nuestras enemistades sobre el madero de la cruz. Dios condenó al pecado y la carne en la humanidad de Jesús en la cruz. Así pues, lo que era imposible para la ley, lo que la ley no podía hacer, se hace posible en la sustitución, en la muerte vicaria de Cristo en la carne, en nuestra semejanza. Como dice el apóstol en Filipenses capítulo 2, se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y allí entonces Dios hace aquello que para la ley es imposible y declara por ello el fin del dominio que el pecado tiene sobre nosotros. Condenó al pecado en la carne en Jesucristo el Señor. Por eso ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el apóstol no termina allí. Dice que al final del capítulo también él se expresa de una manera especial. Dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo cual estoy seguro. Pablo está expresando una vez más su convicción, su seguridad.
Dos negaciones. La primera del versículo 1, ninguna condenación, y aquí en el último versículo, ninguna otra cosa creada. Dos negaciones que aseguran el final del creyente, que son la certeza, la seguridad de su salvación, la seguridad eterna. Pablo expresa su convicción, su seguridad eterna. Él está persuadido, está convencido. Por eso dice, estoy seguro. Su expresión habla de una convicción racional, pero también emocional. No solo la mente, sino que también el corazón. No es una aseveración simple, es una confianza de corazón, persuadido de corazón. Su mente, su corazón, su conciencia, todo su ser estaban entregados plenamente a la verdad que va a afirmar enseguida. Él está seguro, por lo cual, por aquello que acaba de decir, dijo en el versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas las cosas. Y antes ha dicho, todas las cosas ayudan a bien a los que, según el propósito de Dios, son llamados, a los que aman a Dios. El hombre actual, y eso no podemos nosotros dudarlo, a la luz de todos los acontecimientos que vemos día a día, el hombre actual pena por seguridad, clama por seguridad, se desvive por seguridad. Usted y yo somos testigos diariamente de cómo la gente, y cómo aún entre nosotros, nosotros clamamos por seguridad, o lamentamos hechos de violencia, o de enfermedad, o de desastres, o necesidades insatisfechas. La seguridad es algo intangible. Y la verdad es que se dimensiona solo por aquel que es objeto de la misma o cuando se pierde. Cuando se pierde la seguridad o está amenazada. Es decir, lo que para mí es seguro, lo es para mí solo. Aunque puede ser algo general que ocurre. Del mismo modo que lo inseguro lo es para mí o para cada uno. Usted puede sentirse seguro en algo que yo me sienta inseguro. O al revés, yo puedo estar seguro en algo que usted se sienta inseguro. No se puede generalizar. Lo inseguro no se puede generalizar tampoco la seguridad. En una situación hostil, en una situación de guerra, en una situación de catástrofe, alguien puede sentirse o estar seguro en algún lugar, pero los otros no, sus cercanos o lejanos. Puede rugir una tormenta, pero si yo estoy afirmado, escondido en una roca, puedo sentirme seguro. Pero el que está caminando por la playa no está seguro. El que está arriba de un bote o un barco no está seguro y no se siente seguro. Yo estoy seguro para las circunstancias mías, pero esas mismas circunstancias para otros pueden no ser seguras. Las circunstancias serán en gran medida las que nos darán mayor o menor seguridad a cada uno, en todas las esferas. Podemos hablar aquí de la seguridad por la seguridad física, por la seguridad de salud, por la seguridad económica, por la seguridad laboral, en fin, por cualquier tipo de seguridad. Pero las circunstancias nos dirán, y depende de donde nosotros estemos ubicados, si estamos seguros o no estamos seguros. Pablo declara que él está seguro en sus circunstancias. Está seguro por sus convicciones. Está seguro en sus convicciones. Yo estoy seguro, estoy persuadido de esto. Es interesante poder alcanzar este grado de seguridad plena, es decir, una convicción, una persuasión de corazón,
convencimiento absoluto en aquello que creemos. Eso es estar persuadido, estar convencido. ¿Pero de qué dice Pablo? Él está convencido, él tiene la seguridad que nada puede separar del amor de Dios en Cristo. Ya lo preguntó y lo vimos hace un par de domingos, ¿se acuerda? Cuando analizamos los textos inmediatamente anteriores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Puede la tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? ¿Pueden esas cosas separarnos? Y aquí responde, yo estoy seguro, y lo expresa en forma de cuatro dualidades o cuatro cosas paralelas, cuatro paralelismos y dos cosas aisladas, que nada nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Ni la muerte ni la vida pueden. Él está convencido en su mente, expresa la convicción de que la muerte solo será un paso para estar en plena comunión con el Señor. Él ha dicho, para mí el morir es ganancia. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Él tiene esa convicción, la muerte solo es un paso para llegar más allá. Ayer escuchábamos en la reunión del departamento femenino a nuestra hermana Yolita Paredes, la esposa del pastor Pereira, la primera vez que aparecía en alguna reunión después de su grave enfermedad, y ella decía, yo estaba muy mal, fui muy mal al hospital, pero yo iba contenta, triste porque podía dejar a mi gente, pero contenta, decía ella, porque iba a estar en un lugar mucho mejor con mi Señor. Esa convicción es la que está expresando Pablo. La muerte no me va a separar del Señor. Pero tampoco la vida, con todo su atractivo, con todo lo que me prometa, con todo lo que yo esté realizando, con toda su seducción. Pero tampoco ángeles ni principados. Se está refiriendo a estas huestes celestiales o ángeles buenos, seres celestiales, espirituales malignos, ángeles caídos o demonios. Hay gente que vive asustada de los demonios. Hay gente que pasa su vida pensando en que en todas cosas hay un demonio. Y temen aún por su salvación, porque ven demonios en todas las cosas. Pero Pablo dice que ningún ser espiritual, bueno o malo, nos separará del amor de Dios. Ni lo presente que estamos viviendo ahora, como dice la versión que leíamos, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana. Ni lo presente ni lo futuro. Todo el mañana con sus promesas, todo el hoy con su quehacer, todo lo que pueda ocurrírsenos, que pueda ocurrir en aquello, nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto ni lo profundo. Pablo mira al espacio y ve seguramente las estrellas, ve el cielo, aquello inexplorado para su tiempo. Y nosotros hoy día que podemos ver, saber que hay algo más allá, podemos pensar en ese espacio sideral. Ni lo elevado de las estrellas, ni lo profundo de la tierra nos pueden separar del amor de Dios. Ni potestades, dice. Y aquí se está refiriendo a poderes que obran cosas, o también a personas que están en funciones de autoridad y que tienen autoridad que la ejercen con tiranía, o autoridad que la ejercen de tal manera que la gente teme de aquello. Pero Pablo además agrega, por si se le ha olvidado algo, ni ninguna otra cosa creada. Y aquí incluye todo lo que a usted se le puede ocurrir.
aquello que Pablo no mencionó. Es decir, si omitió algo, lo incluye aquí. Ninguna cosa creada nos puede separar del Señor. Pablo pareciera estar pensando en todo aquello que escribió antes y que dijo sobre la justificación del pecador, sobre la condición del hombre sin el Señor y cómo el Señor salva sin mérito alguno nuestro. A pesar de tener esta lucha interna diariamente con el pecado y que queremos con la mente servir al Señor, dice que el Señor los libra y que a pesar de todo aquello o por todo aquello Él está convencido. Él puede aseverar fehacientemente, está convencido en su mente y persuadido en su corazón. Y puede confiar de que ni la muerte no puede separarlo del amor de Dios en Cristo. Y Él estuvo en peligro de muerte. Que la vida tampoco puede separarnos del amor de Cristo. Que los seres celestiales y las fuerzas espirituales de maldad no podrán separarnos del amor de Cristo. Que el tiempo presente con todas sus vicisitudes, oportunidades y amenazas no puede separarnos del amor de Dios en Cristo. Que el futuro incierto, prometedor o amenazador no puede separarnos del amor de Dios en Cristo. Las estrellas y los astros del firmamento, así como eventuales seres extraterrestres que puedan existir en alguna galaxia perdida en el universo y todo lo que en ellos hay, no pueden separarnos del amor de Dios en Cristo. Las oscuridades de las profundidades de la tierra, los abismos, no pueden separarnos del amor de Dios en Cristo. Y ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Fíjese que el apóstol empieza el capítulo, como le decía recién, con ninguna condenación hay, y aquí termina con ninguna otra cosa nos puede separar del amor de Cristo. Sí, pues está convencido de que no hay condenación alguna. Entonces no hay ninguna cosa que nos pueda separar, privar del amor de Dios en Cristo. Note el destaque del apóstol. La seguridad es que nadie ni nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el supremo amor. Ese es el mayor amor que existe. Dios nos amó en Cristo. Cantamos y decimos, y Pablo lo dice allí en Romanos 5, Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para usted, Dios muestra su amor para mí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí muestra su mayor amor. El amor manifestado en la encarnación, en los sufrimientos, en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús por nosotros. Y entonces el pensamiento de Pablo es concordante con lo anteriormente dicho en su carta. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas?, preguntó. ¿Quién acusará si Dios justifica? ¿Quién condenará si Cristo es el que murió, resucitó, ascendió e intercede por nosotros? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Nadie puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta es, ¿es ese su Señor? Si es ese su Señor, si Cristo Jesús es su Señor, entonces está seguro. Entonces estamos seguros. Nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Nadie puede, nadie pudo, nadie podrá.
Podemos sufrir por el Señor, podemos sufrir por nuestra fe, podemos sufrir por el Evangelio, burla, discriminación, rechazo, desprecio. Pero como ha dicho él anteriormente, en todas esas cosas nosotros por Cristo Jesús somos más que victoriosos en Cristo, más que vencedores en Él. Tenemos la certeza, la convicción de que ninguna cosa material, espiritual, de este mundo o fuera de él, presente o futura, nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Si le existe alguna duda, acuda al Señor. Venga a Cristo, confiésele como su Señor y Salvador y tendrá esta seguridad eterna. Él conoció, Él llamó, predestinó, llamó, justificó y glorificó a los que antes conoció. A esos Él ya los tiene en su gloria. Podemos vivir como queramos la vida en este tiempo, felices o tristes, en dificultad económica, material, de salud, o en plena vigor, salud y con éxito. Cualquiera sean nuestras circunstancias de vida que vivamos, pero estamos seguros en el Señor, que Él que comenzó la obra, la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Si quisiéramos respondernos a las preguntas que hacíamos al comienzo, podemos decir, ¿se pierde la salvación? Aquella que el Señor ha destinado a quienes Él ha elegido y ha llamado y ha justificado en Cristo. Podemos decir enfáticamente no. ¿Se puede caer de la gracia en que estamos, a las que hemos sido traídos por la fe en Cristo? ¿Se puede ser anulada la justificación de Dios por algo o por alguien? No. La elección divina tampoco puede ser susceptible de ser revocada. Y por lo tanto, usted y yo podemos tener certeza de la vida eterna. Que el Señor nos bendiga.